Bueno, damos gracias al Señor, hermano. Falta aprender esa luz, hermana mía, esas dos luces. Gracias le damos al Señor. Mientras que van llegando los hermanos, hacemos una oración y cantamos algún himno. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde, agradeciéndote a ti, Señor, que estamos una vez más, Señor, reunidos para alabarte, para glorificarte, para honrarte, Señor. Dado que tú, Señor, has consumado un sacrificio, Señor, que fue beneficioso para nosotros, porque por medio de ese sacrificio tú nos salvaste, nos diste la vida eterna, nos diste la justificación, la regeneración. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por los hermanos que han venido, Señor, y por los que están viajando. Ayúdalos a llegar, Padre Santo. Ayúdalos para que puedan llegar a alabarte y bendecir tu nombre. Señor, y aquellos que no podrán venir, Señor, bendícelos también, alcanzándoles a ellos, Señor, la palabra, la porción de este día. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, para aquellos que están enfermos puedan ser sanados, Señor, por medio de tu poder, por medio de tu palabra, por medio de los sacrificios del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores en el madero. Señor, ayúdanos en esta tarde, estate entre nosotros y con nosotros. Manifiéstate, Señor, con tu poder, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a cantar un himno. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar el número 59. Número 59, hermano. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en su triunfo mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfa
triunfante, muerte venció, y mi ser pude santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios. Hoy la cruz que nosotros llevamos Bendito sea el nombre. es el Evangelio. Alabado el Señor. Por eso por medio del Evangelio somos crucificados, ¿no? Gloria a Dios. Somos muertos, somos Gloria a Dios. despreciados, somos por el Evangelio. Esa es la cruz que nosotros Sea el tenemos que nombre llevar. de Jesús. Pero algún día dice que en vez de una cruz, dice, ¿no?, que Él nos dará una corona, Aleluya. ¿no?, para Gloria a siempre. Dios. Algún día en vez de una cruz, mi corona me dará. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor, ¿no? Amén. El 61, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Amén. Sigue por siempre, Señor. Gloria. Medio el pecado fue a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y la mancha de mi alma se lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma se lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se
perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Te Jesús. adoramos, Señor, en esta noche. Gloria a Jesús. El 62, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, en tu lugar sufrí, así te rescaté, y fue por ti mi vida di, que diste tú por mí, y fue por ti mi vida di, que diste tú por mí. La casa paternal, mi trono yo dejé, por los sin paz, sin luz, al mundo yo llegué, y todo lo dejé por ti, que dejas tú por mí. Si todo lo dejé por ti, que dejas tú por mí. Lo que sufrí por ti, jamás podré contar. Angustia padecí, al irme a rescatar, y fue por ti que yo sufrí, que sufres tú por mí. Y fue por ti que yo sufrí, que sufres tú por mí. Yo traje salvación de mi celeste hogar, de gracia el perdón y del amor sin par. De balde todo yo te di, que me darás a mí. De balde todo yo te di, que me darás a mí. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Él dejó todo por nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Él dejó su trono, Gloria a Dios. ¿no? Bendito. Él dejó su deidad, Gloria a Dios. Él dejó todo su poder. Alabado a Dios. Él se hizo esclavo, se Gloria hizo a Jesús. menor. Bendito eres por siempre, mi Rey. Dice que se humilló de tal forma que fue hecho semejante a los hombres, dice. Y en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose esclavo, ¿no? Hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el Señor. Y todo eso lo hizo por nosotros, hermano. Amén, gloria a Dios. Para que nosotros hoy podamos disfrutar Grande y poderoso. esta salvación tan grande. Hoy podamos estar
tan tranquilos nosotros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que nunca será borrado. Gloria a Dios. Nunca podrá ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. No, gloria al nombre del Señor, porque la palabra dice así, mire. ¿Por qué nuestro nombre nunca puede ser borrado? Porque hay algunos que creen que el nombre puede ser borrado, pero la palabra dice que no. Gloria al nombre del Señor. Amén. Creo que es en el capítulo 3 de Apocalipsis. Sí, en el capítulo 3. Bendito es el Señor. Versículo 5 creo que es. Amén, hermano. Amén. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré. Las vestiduras blancas son el lino fino, ¿no? El lino fino, que son las vestiduras de salvación. Y que son las acciones justas de los santos. Y por tener esa vestidura blanca, ese lino fino, ¿no? Nuestro nombre nunca puede ser borrado. Porque primero dice, el que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen? La Biblia dice que todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor ha vencido al mundo. Quiere decir que todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador ya vencieron al mundo. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Lo viste de vestidura blanca por haber vencido por la fe en Jesucristo. Entonces lo viste de vestidura blanca y será vestido de vestidura blanca. Y no borraré, dice. Una vez que está anotado allí, no se puede borrar. Y no borraré, dice, su nombre del libro de la vida. ¿Se da cuenta? Y eso nos trae gozo a nosotros, nos trae felicidad a nosotros, descanso. Amén. Gloria a Dios. Eso es precioso, es maravilloso tener esa confianza, esa seguridad en nosotros, que nuestro nombre no puede ser borrado porque hemos sido vestidos. Amén. Porque hemos vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Entonces fíjese, nunca puede ser borrado. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? ¿Vamos a vivir en pecado? De ninguna manera. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que Dios nos revela, no lo revela para que nosotros vivamos la vida que teníamos antes, sino para vivir la nueva vida, la vida que tenemos en Dios, la vida que tenemos en Cristo. Amén, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor. Ese punto nada más, hermanos. Vamos a cantar otro himno. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Alabado. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El 64, a ver si lo conocemos. Es un himno viejo también este. Pero encontré la melodía. Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús, por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró, con la sangre que emanó del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, de Jesús del Calvario. Antes todo fue temor, mas ahora es amor, porque comprendí el valor del Calvario. Yo viví en perdición, hoy poseo salvación,
por la grande redención del Calvario, por la sangre, somos redimidos, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Gloria a Dios. Eres grande pecador, he aquí tu Salvador, senda de la redención, el Calvario. Salvación a cada cual que padece por su mal, Dios te ofrece gracia tal por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la redimido, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Dios dice, antes todo fue temor, Amén. mas ahora es amor. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Porque comprendí el valor del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. ¿No? Yo vivía en perdición, hoy poseo salvación por la grande redención del Calvario. Amén, gloria a Jesús. Dios. Gracias le damos al Señor, amén, amén hermano. Amén. Gloria a Qué hermoso himno este, ¿no? Por la Amén, sangre. gloria a Dios. No, está bien escrito este himno, ¿no? Como por medio de aquella sangre derramada fuimos limpiados, Dios. ¿no? Por medio de esa sangre fuimos limpiados de nuestros pecados. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén, gloria a Y Dios. ese es un misterio que hay que revelar. ¿No? Porque de qué otra forma nosotros podemos, ¿no?, borrar de nuestra conciencia los pecados presentes y los pecados futuros si no es por la sangre derramada. Amén, ¿No? gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias. Porque la sangre de Jesús tiene poder ayer, hoy y por el futuro también. Gloria al nombre del Señor. ¿Y eso qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a pecar entonces? No, no es para eso. Es para nunca más pecar. Porque cuando nosotros entendemos la palabra por la iluminación del Espíritu Santo, esa palabra que hemos entendido nunca nos va a llevar a pecar, ni nos va a llevar a practicar la vieja vida, nunca. Sino que por el contrario, cuando nosotros somos revelados en la palabra por la luz, por el Espíritu Santo, ¿no? Eso produce en nosotros un poder para nunca más volver atrás. Amén, hermano. Y eso es la maravillosa gracia, Gracias. la gloria que tiene este mensaje de esta gracia que nunca más nos lleva nuevamente a vivir la vida que vivíamos en Adán. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. No, le invito a ponerse de pie, vamos a orar por las peticiones, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Señor, bendiga a todos los hermanos. Pedimos por todos los hermanos. Mañana se vota acá en la República Argentina, que Dios bendiga a todo eso que se va a hacer. Y bueno, y que el Señor bendiga a todos los hermanos y las hermanas. Amén. Amén. Mañana no tenemos reunión a la mañana por el asunto de la votación. Así que recién nos vamos a volver a ver el día miércoles, con la ayuda del Señor. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por los programas de radio. Bendito. El Señor nos está bendiciendo con los programas de radio. Gracias. El Señor bendiga, ¿no?, a los hermanos que colaboran con la radio, ¿no?, poniendo su ayuda para que nosotros podamos seguir en la radio. Porque antes se nos subía la tarifa de la radio y ya salíamos de la radio.
o teníamos, qué sé yo, 2 o 3 programas y dejábamos uno por el aumento. Pero ahora dijimos que no. Ahora conocemos el valor de la gracia. Porque la gracia nunca se empobrece. La gracia siempre provee para que la palabra de Dios pueda ser predicada. Y yo le digo a mi esposa, no voy a sacar ningún programa de la radio. Por más que salga lo que salga, vamos a seguir a la radio, porque por ahora es el único medio por el cual nosotros podemos dar a conocer la gracia. Y casi que no vamos a menguar ninguna hora, al contrario, si pudiéramos agregar más horas de radio, mejor todavía. Por ahora nos mantenemos ahí. Gracias al Señor. Amén, hermano. Señor bendiga a los hermanos y a las hermanas, porque eso lo paga la iglesia, gracias a Dios, con su ofrenda, con su diezmo, gracias al Señor que he pagado el programa de radio. Y bueno, que el Señor bendiga a los que están enfermos, el Señor los pueda sanar y libertar de su enfermedad. ¿Y cómo anda su hermano Fabio? Gracias a Dios también. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el Señor bendiga. Amén. Damos gloria al Señor. También el hijo de la hermana Mari, del Mirador, salió negativo en su hisopado. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo anda tu mamá? Está mejor. Está mejor, gloria a Dios. Sí, estuvo un poquito gripada, pero está mejor, gracias a Dios. Por eso, hermano, vamos a orar por todas estas cosas, amén. Dando gracias al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote a ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Dice que ningún cabello de nuestra cabeza cae en tierra, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, porque somos la niña de tus ojos. Señor, porque somos tus hijos amados, muy amados, Señor. Señor, sabemos de tu cuidado, sabemos, Señor, que tus ojos están puestos en nosotros, Señor, y que tú nunca vas a permitir que nosotros pasemos, Señor, por un lugar que tú no quieras que pasemos. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque tú, Señor, provees para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú sostienes todas las cosas con tu poder. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerza, nos das vida. Señor, cada día, Señor, te pedimos por los hermanos y las hermanas, Señor, que están débiles espiritualmente. Aquellos, Señor, que por la mala decisión, Señor, se han debilitado, Señor, en su comunión contigo, en su comunión con la iglesia. Te pedimos que tú los bendigas, los ayudes a volver, Señor. Si es tu voluntad, Padre amado. Señor, ayúdalos para que ellos despierten, Señor, del sueño, Señor, que están ahí atrapados, Señor. Señor, despierta, Señor, en el nombre de Jesús, a los hermanos y a las hermanas, Señor, que todavía están durmiendo, Señor, en las cosas de este mundo, Señor, en las vanidades de este mundo, en los pensamientos de este mundo, Padre amado. Oh, te damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor amado, que cuál es tu voluntad perfecta y agradable, Señor. Señor, que es que nosotros podamos servirte a ti todos los días de nuestra vida, Señor, y no por nada, sino por una recompensa, Señor, que es ser la esposa de Cristo. Señor, bendice grandemente a la iglesia, a nuestra iglesia local, Señor, a esta pequeña iglesia, Señor. Señor, que tú has concedido el honor de conocer tu palabra, esta palabra de gracia, Señor, de adquirir este conocimiento elevado, Señor, para que nosotros te podamos servir con todo nuestro ser, nuestro corazón. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, que ellos hoy están apartados, Señor, de la iglesia, pero no de ti, Señor, porque ellos son tuyos, no son nuestros. Tú los diste por un tiempo nada más. Señor, que tú puedas tratar con ellos, Señor, que ellos puedan entender y comprender, Señor, que tú eres Dios y que no hay Dios más que tú, Señor amado. Bendícelos, ayúdalos para que ellos puedan ver la luz del Evangelio, para que ellos salgan de la oscuridad, de la ignorancia donde ellos mismos se metieron, Señor. Ayúdalos a salir, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Nuestro hermano Nicolás tiene una palabra, después nuestro hermano Mascaraña, seguramente que tiene algo, después nuestra hermana Estela, y después nuestro hermano Fabio. Gracias, Señor. Amén. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente en su casa. Amén. Le doy gracias al Señor por un día más de vida. Y qué maravilloso, ¿no? Cantábamos el himno, somos redimidos por la sangre. Y
y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, decía el pastor, ¿no? Y mientras el pastor decía eso, no somos limpios del pecado y de la culpa del pecado por la sangre de Cristo, porque Él pagó el precio. Él ocupó nuestro lugar, dice que Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y el pastor decía, ¿y eso ahora qué vamos a hacer ahora con eso? Y ahí en el Romano, en el capítulo 6, un versículo muy conocido, y este es nuestro éxodo, como siempre hablamos, ¿no? En el capítulo 6, en el versículo 5 dice, en el versículo 15, perdón, dice, ¿qué pues? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, dice. Porque la palabra de Dios dice que la ley le daba vida al pecado, pero mataba al pecador. Pero la gracia terminó con el asunto del pecado y le dio vida al pecador. Nos justificó, nos santificó, nos dio un nuevo nacimiento. Pero y la palabra dice, ¿qué pues? Pecaremos, dice, ya porque no estábamos bajo la ley. Ya no estamos bajo el régimen que le daba vida al pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a pecar? Y el apóstol acá escribe y dice, en ninguna manera. De ninguna manera. Ni siquiera pensar. Nunca jamás podemos presentar nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, habiendo sido redimido, habiendo sido justificado, habiendo sido santificado por su sangre. Por eso la palabra dice, ¿qué pues? Pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque si nosotros presentamos nuestros miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad, entonces estamos diciendo que Jesucristo es ministro de pecado, y eso es una blasfemia muy grande. ¿No? Decir que nuestro amado Señor Jesucristo nos insta a nosotros a pecar, es una blasfemia muy grande, porque nos dio una vida que no tiene ningún tipo de compatibilidad con el pecado, sino que es una vida que nos lleva a nosotros a vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. Y eso es algo maravilloso, eso es algo que nosotros conocemos cuando entramos por la puerta. Y ya hace muchos años que hemos entrado por la puerta. Pero el apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto el hablar y el escribir las mismas cosas, y para vosotros es provechoso. ¿Por qué? Porque entonces nuestro corazón sigue latiendo por causa de aquel que nos amó y nos ama hasta el fin. ¿No? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Le vamos a dar rienda suelta a la concupiscencia de la carne, porque no hay ahora quien nos diga, no robará, no matará, no de ninguna manera. Sino que ahora, porque estamos en la gracia y porque hemos recibido la vida de Dios, que no puede relacionarse con el pecado, entonces no podemos. Esa vida, por más de que nosotros quisiéramos, esa vida nos impide a nosotros presentar nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad. Y gracias al Señor por eso, porque cuando estábamos bajo la ley, intentábamos no presentar nuestros miembros y fracasábamos. Pero ahora la gracia nos capacitó para no poder presentar nuestros miembros nunca más a la injusticia y a la iniquidad. Que el Señor le pueda bendecir. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer, hermano Mascarani? Amén. Los saludo a mis hermanos con la paz del Señor. Dios les Amén. bendiga. Doy gracias al Señor por poder estar el día de hoy, amén, en este lugar junto a ustedes. Quería compartir con ustedes un pasaje muy conocido que quizás ustedes ya lo han leído, pero yo me gustaría hoy también volverlo a leer en Efesios capítulo 2, amén, el versículo 13 y el versículo 16, amén, en la cual habla de esta manera. Efesios capítulo 2, verso 13 y verso 16 dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Matando en ella toda la enemistad. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo, dice la palabra del Señor, fue el que hizo de mediador entre Dios, nuestro Creador, y nosotros, su creación, ¿verdad? Por cuanto el pecado nos separaba de Dios. Amén. No nos dejaba acercarnos a Dios. Como dice la palabra, ¿verdad? Que a veces no venimos a la luz para que nuestras obras no sean descubiertas, pero un día llegamos a la luz para que el Señor pueda alumbrar nuestro camino y nosotros no podamos caer, amén, en el pozo donde estábamos propicio a caernos, ¿verdad? Por eso el Señor también nos sigue diciendo allí en Primera de Timoteo, si usted me quiere seguir, en el capítulo 2, versículo 5,
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice de esta manera: el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Verdad? Qué palabra maravillosa. Y dice el versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Verdad? Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Nos dice, pagó con su vida en la cruz las deudas que teníamos con Dios, ¿verdad? Y por eso la palabra del Señor, aleluya, nos sigue diciendo que somos bienaventurados porque hemos venido a sus pies. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Buena Estela. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Alabado Alabado al al Señor. Señor. Amén. Agradecida al Señor por estar nuevamente acá con ustedes. Agradecida al Señor, ¿no?, por un día más de vida que nos da, Gracias, Señor. por guardarnos a cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor. Gracias, Aleluya. al Señor, porque Gloria a Dios. a pesar de las dificultades, Él siempre está ahí. Amén. Nos cuida con Gloria a su mano Dios. poderosa. Y bueno, quizás triste porque faltan muchos hermanos. Y bueno, pero Alabado. oremos, ¿no?, Señor. los unos por los otros, por esos hermanos, porque Ayúdanos, siempre Señor, ten misericordia. todos tenemos a veces alguna Bendito, dificultad, alguna lucha, y glorifícate, necesitamos la Señor. oración del Sácate, hermano. mi Dios. Hoy quizás necesitan ellos la oración y mañana podemos ser Glorifícate, Señor, nosotros, su vida. ¿no? Pero que el Señor esté ahí exhortando a mis amados hermanos. Quería cantar una alabanza, Gloria a Dios. el himno 190. Bendito eres, Chicos, si Señor. me acompañan. ¿Cuál, hermana? El 190. No me acuerdo bien la melodía. Alabado el Señor. Hasta Gloria a Dios. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Lava toda mancha de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrá ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor.
Dios. recién en la otra alabanza. Bendito Estaremos eres, Rey. vestidos de ropa blanca. Te en este bendecimos momento. en este momento maravilloso. Siempre por Jesús. su sangre hemos sido salvos. Gloria a Dios. Gracias, damos al Señor. Gracias, Señor. Hermano Fabio. Gloria a Dios. Te adoramos en esta Saludos noche. con la paz, maravillosa, Señor. Amén. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por un día más de vida. Amén. Y le doy gracias, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, Gloria a que Dios. le tocó a mi hermano, ¿no?, y ya, Gloria a Dios. ya le dieron de alta, ¿no? Aleluya. Le dio una oportunidad más el Señor y Bendito sea tu nombre, ahora a seguir su camino también, ¿no?, que Ayúdanos, le toque el Señor. corazón. Amén. Quería leer una palabra, Tócalo ¿no?, con en tus palabras, Señor Jesús. San Juan Tócalo, Señor. 12:44. Gloria a Dios. Lo leo en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Y el que me ve, ve al que me envió. Amén. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Señor. Y sé que su mandamiento es vida externa. Aleluya. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Aquí la palabra de Dios, ¿no? Gracias, Que Señor. La palabra, ¿no? Esto. Y que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Sí, Señor. Y al que no vinieron también, que Dios lo bendiga. Y que le Amén. toque el corazón, ¿no? Que venga a la casa de Dios, ¿no? Porque sin Dios no se puede, digamos, seguir. Amén. Dios lo bendiga a todos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Gloria a Jesús. Bendito eres mi Rey. Amén, amados. Gracias damos al Señor por este día más que Él nos ha dado. Gracias Amén. por permitirnos estar reunidos una vez más. Amén. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que nos acontecen, amor. Amén. Gracias le damos al Señor por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nos justificó, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por su sangre que Él derramó por nosotros, por ese amor manifestado en la cruz del Calvario, amén. Gloria a Amén. Porque Él entregó su vida de sí mismo, nadie la tomó sino que Él la entregó. Amén. Amén. Y le agradecemos, ese amor nos conquistó. Alabado. Amén. Gloria a Dios. El amor que Él manifestó hacia nosotros, estando nosotros, dice, muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida. Amén. 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 Y ese amor es el que nos conquistó. Ahora que nosotros sabemos que fuimos perdonados, Bendito sabemos que Señor. tenemos vida eterna, que nunca más vamos a ir al infierno porque le hemos recibido y hemos tenido un nuevo nacimiento, amén, y su vida está en nosotros. Ahora que sabemos todas esas cosas, que hemos sido justificados de nuestros pecados delante del Padre, amén, estamos sin culpa, ahora somos justos por la vida que tenemos de Él en nosotros. Ahora que sabemos todo eso, le amamos más. Amén. No queremos volver hacia atrás. Como decía mi esposo, creo que en la radio lo decía, nosotros no estamos pensando en el pecado, que vamos a pecar o que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, ¿no? No, ahora no. Al contrario, cuando viene algún pensamiento a nuestra mente, enseguida acudimos al Señor para que Él con su Espíritu Santo nos socorra, amén, y mantenga en estado muerto todas las concupiscencias que están en este vaso de barro. Amén. Nuestro pensamiento ahora es el Señor, nuestro pensamiento es agradable, poder tener comunión con Él. La gracia produjo eso en nosotros, no nos llevó hacia atrás, nos llevó hacia adelante. Él conquistó nuestro corazón. Es como cuando una persona se enamora de otro.
¿no? Se enamora un hombre de una mujer o una mujer de un hombre y ya no mira a su alrededor, amén, porque está amando a una persona. Así fue con el Señor también, Él conquistó nuestro corazón. Por eso es importante que esta gracia sea revelada a nuestro espíritu para que podamos conocerle a Él, amén. Amén. Cuando esta gracia conquista nuestro corazón, ya nada más tiene atracción para nosotros, sino que solamente Él, amén. Le amamos porque Él nos amó primero, amén, amados hermanos. Que Él bendiga a los hermanos que están enfermos, a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Rosemary, a su familia que están con gripe, que el Señor los saque en victoria. Mi mamá también está también con una gripe y bueno, el médico le dijo que se guarde por el hecho de que no se vaya a contagiar en este momento de gripe, de COVID o algo, así que ella está guardando reposo, pero está bien, está con una gripe. Así que le agradecemos al Señor porque Él, aunque nuestro cuerpo sienta por ahí la enfermedad, declaramos que estamos sanos, amén, porque creemos en su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Le agradecemos y bendecimos a los hermanos y bendecimos el nombre de nuestro Dios también. Que Él siga bendiciendo, hermanos. Amén, hermano. Señor bendiga a mi esposa. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Cuánta gratitud hay en nuestro corazón, ¿no? Amén. Por conocerlo al Señor cada día más. El conocimiento de Él nos lleva a vivir una vida nueva. Nos lleva a la santidad, a la santificación progresiva. Cuanto más conocemos de Jesús, es como cuanto más nos introducimos en la luz. Y la luz refleja en nosotros las impurezas, pero esta es una luz santificadora, purificadora, que nos va limpiando. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar le invito a ponerse de pie. Vamos a cantar un coro y vamos a levantar la ofrenda, hermano. El 160 de coro. Yo quiero ser Señor amado, ¿no? Yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Transforma mi vida, a ti te la entrego. Yo quiero ser un vaso útil. Yo quiero ser Señor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Transforma mi vida, a ti te la entrego. Yo quiero ser un vaso útil. Amén, hermano. Sírvase, hermano. Ore por la ofrenda. Señor amado, te damos gracias por Gracias, este día, Señor. por haber reunido a los Gloria a ti, hermanos. Señor. Gracias, Protege a Señor. las hermanas de su Bendice, casa, Padre Señor mío. amado. Bendice a tus hijos. Bendice a todos. Protege a los hermanos que están Bendice, enfermos. Padre. Cuídalos si se pueden venir a la iglesia, Señor amado. Amén, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén, hermano. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor, hermanos, Amén. por todo lo que hemos escuchado, Gloria a Dios. porque vemos nosotros, escuchamos palabras maravillosas Gloria a Dios. de la boca de los hermanos, de las hermanas, Alabado. y eso por el hecho de que
de que la luz nos va iluminando y vamos entendiendo, y ese entendimiento nos va renovando, ¿no? Para poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿verdad? Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Juan. El hermano Fabio leyó el capítulo 12, yo voy a leer el 13. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Muy lindo lo que leyó el hermano Fabio, ¿verdad? Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acá cuando dice que los amó hasta el fin, no se está refiriendo a tiempo, decía hasta el fin, sino que se está refiriendo que los amó lo máximo, un amor tan grande que él tenía por aquellos que él amaba, ¿no? Y por eso dio su vida, ¿no? Por eso dio su vida por ellos. Y dice que los amó hasta lo sumo, hasta el fin, ¿no? Hasta el amor más grande que podía sentir alguien por ellos lo sintió Jesús. Alabado sea el Señor. Dice que a los suyos, ¿no? Los amó. Creo que ahí en el capítulo 17 de Juan también habla sobre eso, ¿no? Cuando nosotros podemos ver, a ver si lo encuentro el versículo. Gloria al nombre del Señor. 17:11 del libro de Juan. Si alguno encontró, puede leerlo, hermano, hermana. Gloria a Dios. Amén. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y entonces relacionamos los dos versículos. Dice que Él nos amó hasta lo sumo, ¿no? Nos amó hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que seamos uno. Gracias, Señor. ¿Vio? ¿Habrá el Señor, nos habrá amado hasta lo sumo en vano? No, nosotros tenemos que entender que Él nos amó hasta lo sumo para que seamos uno. Amén. No, una mente, no, un sentir, no, una intención, un amor, todo es uno, ¿no? Y nosotros de nuestro lado decimos que no fue en vano su sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros amamos a los hermanos de la manera que Cristo los amó y también tenemos el sentir que Cristo tuvo y también tenemos la dirección que Él también tuvo para con los hermanos, para con la iglesia, para con la palabra del Señor, que Él tenía el deseo de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, fíjese que esto es algo maravilloso, poder entender que Él nos amó hasta lo sumo, hasta el fin, para que sean uno, dice. ¿Dónde somos uno? En el mundo, dice. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Así dice el Señor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, estoy volviendo al capítulo 13, versículo 2 del libro de Juan, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Dios sabiendo, fíjese, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Él ya sabía eso, ¿yo? Y nosotros también sabemos que nosotros nacimos de Dios y que vamos a volver a Dios.
Amén, ¿Y a dónde vamos a ir si Dios no nos puede perder a nosotros? No, porque lo que viene de Dios vuelve a Dios. Y bueno, y ahora nosotros tenemos esta palabra que nos da la seguridad de que algún día vamos a volver a Dios, porque salimos de Dios. Amén. ¿Cómo salimos de Dios? No como nueva creación, como una nueva creación que estuvo desde antes de la fundación del mundo. La nueva creación. Entonces vamos a volver a Dios. Fíjese qué maravilloso. ¿No? Cuando esperamos, ¿no? Que si Cristo no viene antes, ¿no? A buscarnos, estemos frente al último momento de nuestra vida, ¿no? Que venga esta palabra y nos traiga paz, ¿no? Que podamos saber que salimos de este mundo para encontrarnos nuevamente con Dios, porque de ahí venimos nosotros. Amén, gloria a Dios. Ya no venimos de Adán, Alabanza. un nuevo nacimiento, ahora venimos de Dios y a Dios vamos. Jesús salió de Dios y a Dios volvió, gloria a Dios. Y bueno, él estaba ahí en la última cena con sus discípulos, ¿no? Antes de ir al Calvario, antes de padecer aquel sufrimiento, antes de llevar nuestras culpas, nuestros pecados, ahí estaba con sus discípulos en la última cena. Y se levantó, dice, de la cena, y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted, hermano. Entonces nosotros vemos acá que en aquel tiempo se usaba la costumbre, ¿no? de los judíos era que cuando en las últimas cenas venían gente de lejos o ellos mismos, tenían que lavarse los pies, ¿no? Por el cansancio del día, digamos, por el hecho de que habían caminado todo el día y los pies estaban sucios, y bueno, y tal vez vaya a saber qué suciedad traía. La cuestión es que se tenían que lavar los pies. Y bueno, y esa era una costumbre, porque ellos no usan zapatos, sino que usan sandalias. Y se le pega la transpiración y el polvo de que hay allá en la tierra de Israel, se le pegaba el polvo con la transpiración en los pies y estaban los pies juntos, sucios y daban mal olor. Entonces se tenía que lavar, era una costumbre. También se usaba para el descanso, para que la persona pudiera sentirse más descansada, más relajada, ¿no? Y bueno, y ahí este trabajo lo hacía el sirviente más, digamos, el sirviente más, ¿cómo podríamos decir? Más bajo, el sirviente más bajo, aquel que, no el principal sirviente, ni aquel que tenía algún acomodo con el patrón, sino que el más bajo, digamos, aquel que era más despreciado de todo, él se tenía que hacer ese trabajo de lavarle los pies. Y bueno, y seguramente que entre los discípulos nadie quería lavarse los pies el uno al otro. Es una interpretación. Nadie quería. Tomás decía, no, yo no, porque yo estuve allí con el Señor ahí cuando sanó al leproso, y ¿cómo voy a lavar los pies yo? Y otro habrá dicho, no, Mateo, no, yo dejé todos mis curros y me dejé de todas esas cosas en las cuales yo andaba, no voy a lavar los pies. Nadie quería lavar los pies a nadie. Entonces Jesús se levantó de la mesa, dice. El Señor le dio el ejemplo. Él lo hizo a propósito. Él les quería enseñar algo cuando Él se levantó de la mesa. ¿No? Pero lo que le quería enseñar Jesús no era lavarse los pies, sino que quería enseñarle algo más grande que eso. Quería que ellos entendieran algo más importante que lavarse los pies, ¿no? Que entraba dentro de ese contexto de la interpretación, ¿no? Jesús le estaba hablando a ellos sobre su muerte. Y no solamente que le estaba hablando de su muerte a lavarle los pies a sus discípulos, sino que le estaba
le estaba llevando a él lo que ellos tenían que hacer después de su muerte. ¿Y cómo lo tenían que hacer? ¿Cómo lo tenían que hacer? Ellos le estaba el Señor enseñando a ellos, porque acá hay un secreto escondido, ¿no?, que hoy la iglesia no puede entender. Pero nosotros por medio del Evangelio de la Gracia podemos entender y le damos gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Hoy se usa el lavado de pies, ¿no? Vemos que el Papa lo usa. Él va al África y agarra los pies de la gente pobre, de los niños pobres y le lava los pies. Y eso, nosotros no vamos a juzgar eso que sigan haciéndolo, no vamos a preocuparnos por eso. Hay muchas iglesias llamadas cristianas, evangélicas, que siguen usando esa metodología, pero no entienden el real significado de eso. No entienden el real significado de eso. Entonces Jesús se levantó de la mesa, y eso cuando dice que se levantó de la mesa, Él estaba hablando de cuando Él se levantara de la muerte, porque esta enseñanza que le estaba dando a los discípulos era para que ellos la pudieran poner en práctica después de la muerte de Jesús, cuando Él se levantara, ¿no?, cómo tenían que ellos proceder. Entonces cuando dice que se levantó, ese levantarse está relacionado con la resurrección de Cristo, ¿no?, después de que Él haya padecido en la cruz del Calvario. Espero que usted lo vea, que el Espíritu Santo se lo muestre, ¿no? Y dice, y se levantó de la cena. Dios se levantó de la cena, de la última cena, que está relacionado con la muerte de Cristo, que está relacionado con la cruz, que está relacionado con el sufrimiento, con el padecimiento del Señor, ¿no? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Dios se quitó el manto, el Señor, lo que lo cubría. Se quitó el manto, lo que lo cubría. No la capa, el manto con la camisa. No, póngale que sea la camisa, quedó en cuero el Señor ahí. No desnudo, pero quedó en cuero allí, para lavarle los pies. ¿Por qué? Porque Él estaba tomando el lugar de un esclavo. Del esclavo que era despreciado, que era el más bajo de los esclavos. Entonces por eso se quitó lo que lo cubría el Señor. Y estamos leyendo el versículo 4. Y dice, se levantó y se quitó su manto, se quitó. ¿Y qué hizo? Y tomando una toalla, se la ciñó. Se ciñó una toalla en la cintura, ¿no? Y eso es lo que tenía el esclavo para servir. Entonces, luego que puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y ahora vemos que el agua no representa, el agua representa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos purifica. Y el lebrillo vendría a ser la Biblia, ¿no? La Biblia vendría, este es el lebrillo donde nosotros lavamos nuestros pies. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros todos los días vamos siendo limpiados. Por eso tenemos que tomar el lebrillo, ¿no?, para poder limpiarnos nosotros del polvo que traemos en los pies. ¿Vio? Porque estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y siempre se nos pega algo. Por medio de la transpiración, el polvo se nos pega en los pies y necesitan ser lavados. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, el lebrillo donde nosotros tomamos, donde está el agua que nos santifica, que nos limpia, es la palabra de Dios. Y no solamente que esto no es útil a nosotros mismos, sino que es útil al hermano también. Porque muchas veces tenemos que usar la palabra y el lebrillo para poder limpiar a aquellos que por descuido, para aquellos que
por no atender a su salvación, como dice en Hebreo, ¿no? Que nosotros tenemos que atender a nuestra salvación con temor y temblor. Entonces parece que no tienen cómo limpiarse los pies y entonces nosotros vamos con el lebrillo, con la palabra y hacemos el trabajo del sacerdote. Porque ahí entramos en el servicio sacerdotal, ¿no? Donde nosotros, para servir como sacerdote, nosotros tenemos que tomar el lebrillo, como hizo el Señor Jesucristo, y lavarlo en los pies a quienes, aquellos que lo tienen lleno de polvo. Y vio que Dios le dijo a Satanás, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás, dice. Y entonces si nosotros no le sacamos el polvo de los pies de los hermanos, entonces son el alimento de Satanás, ¿sí? Porque tienen polvo, digámoslo así. Y nosotros no queremos que nuestros hermanos sean, no alimento de Satanás, sino que sean santificados por medio del lebrillo que contiene el agua que los limpia, la palabra que nos santifica. ¿Ven, hermano? Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos, ¿vio? Con la toalla con que estaban ceñidos. No, en la versión 1909 dice en el versículo 5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que estaban ceñidos. ¿Vio? Y acá tenemos que entender bien esta parte. Dice que los secó. Después de lavarlo, los secó. Entonces nosotros tenemos que, para entender este pasaje, tenemos que ir a Isaías capítulo 11, en el versículo 5. Vamos a poder leer ahí. Isaías, si alguna hermana o hermano encontró, puede leer 5:11, 11:5, 11:5, al revés. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjese qué maravilloso. Y será la justicia cinto de sus lomos. Ahí en Apocalipsis, Juan lo ve al Señor Jesús, en el capítulo 1 de Juan, en el Apocalipsis dice que le ve en su lomo un cinto de oro. Un cinto de oro. Para ceñir, dice, para ceñir. No, ceñir su amor. Para esconder su amor. Porque él tenía que juzgar. Como juez no puede él hacerlo a través del amor, sino que el amor tiene que ser de alguna manera guardado para que la justicia verdadera pueda manifestarse. Eso lo vamos a explicar otro día. Pero ahora lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el Señor se ciñó su cintura con una toalla, ¿verdad? Y acá dice en Isaías, que hoy no lo vamos a terminar la predicación, lo quería terminar mañana, pero va a tener que ser el miércoles. Y dice, en el 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad, ¿no? Investigará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Entonces cuando acá vemos al Señor, ¿no? Tomándole brillo, lavándole los pies a sus discípulos, y después dice que después de haberlos lavado, dice que los secó, tomando una toalla, se ciñó. Y luego puso agua en el lebrillo en el versículo 5 estoy leyendo Juan capítulo 13. Amén. Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿No? Enjugarlos significa secarlos.
los secó. Y nosotros cuando lavamos los pies de los hermanos, ¿no? Tenemos que secarlos, ¿no? Con el cinto de sus lomos. Es decir, tenemos el cinto de sus lomos, dice que es la justicia, ¿verdad? Dice en Isaías, dice, y será la justicia cinto de sus lomos. Eso habla de los lomos hablan de la justicia. De la justicia, es decir, que nosotros, una vez que nosotros le lavamos los pies o nos estemos purificando, nunca tenemos que olvidarnos de que, si bien en alguna medida nos hemos ensuciado los pies, ¿no? Nunca nosotros perdemos la justicia de Dios en nosotros. Nunca dejamos de ser justos. Nunca nosotros dejamos de ser gloriosos para el Señor, valerosos para el Señor. Si bien tenemos los pies sucios, pero dice que los secó con una toalla, ¿no? Los enjugó con una... No dice enjugó, dice... Los enjuagó con la toalla como que estaba ceñido. Los enjugarlos, dice, sí, con una toalla. Es decir, que los secó con una toalla. Y eso habla de que nosotros nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? De que nosotros no perdemos la justicia de Dios, no perdemos la calidad de hijo por tener nosotros el polvo, ¿no? Por haber ensuciado nuestros pies. Nunca perdemos eso, porque si Él nos secó con la toalla, es para eso, para que nosotros recordemos, porque el diablo es muy astuto, ¿no? Muchas veces nos puede engañar y llevarnos a nosotros a que nosotros pensemos de nosotros mismos que somos pecadores, porque el polvo de este mundo de alguna manera nos alcanzó, ¿no? Pero el Señor nos enseña que si el polvo nos alcanzó, nosotros tenemos el lebrillo, y tenemos el agua en el lebrillo y nos podemos limpiar, ¿no? Y la toalla nos hace saber a nosotros que es cinto de sus lomos, nos hace saber que nosotros, aunque estemos en esa condición, nosotros no dejamos de ser hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. No dejamos de ser salvos, no dejamos de tener vida eterna porque nos hemos ensuciado los pies. ¿Vio? Sigamos leyendo un poquito más, porque esto lo vamos a ir tratando varios cultos y va a estar más claro más adelante. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Vio? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes, no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Esto que nosotros estamos explicando, Pedro no lo entendió, pero ahora nosotros lo entendemos. Amén. El significado del lavamiento de los pies, ¿no? Más lo entenderá después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo, ¿no? Y dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, nosotros vemos aquí la carne de Pedro, ¿no? La carne, su humanidad. Su humanidad era demasiado ondulante, la carne. La carne nunca puede mantener un equilibrio, ¿no? Sino que es muy variable la carne, es muy variable. Fíjese, porque primero dice: tú no me lavarás los pies, jamás. Y después Jesús le hace saber: mirá, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No le dice: no tendrás parte en mí, no, como conmigo, dice. Y porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos parte con el Señor, porque ya fuimos salvados y tenemos parte en el Señor, ¿no? En Cristo. Nosotros hemos sido salvados en Cristo, hemos sido santificados en Cristo. Eso habla de la salvación. Amén. Pero no tendrás parte conmigo
eso ya no se refiere a la salvación, sino se refiere a la santificación, se refiere a que nosotros podemos alcanzar mucho más de lo que hemos recibido, ¿no? De lo que hemos recibido por gracia. Entonces el Señor le dice a él, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Primero dijo que no, enérgicamente. Así la carne parece tan segura, tan firme, ¿no? Pero al rato ya cambió de opinión. Y así es la carne, nuestra carne es así. ¿No? Nuestra carne es tan ondulante. ¿No? Nunca la carne o está demasiado adelante del Señor o está adelante o detrás del Señor, pero nunca está a la par. Por eso dice, si no te lavo los pies, no tienes partes conmigo, no puedes caminar a mi lado. No podemos caminar juntos. ¿No? Pero la carne está muy adelante. No, Señor, no me lavarás los pies. No, eso es atrás del Señor. Si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame los pies y la cabeza, dice que está delante ahora del Señor. Pero no camina al lado del Señor. No, nosotros tenemos que caminar al lado del Señor. No, Él quiere caminar a nuestro lado y nosotros queremos caminar con Él. De otra manera, es la carne lo que nos lleva, lo que nos conduce. Si estamos atrás, nos conduce la carne. Si estamos adelante, nos conduce la carne. Pero si estamos en el Espíritu, entonces caminamos al lado del Señor. Porque la esposa, ¿dónde la puso el Señor? ¿Atrás o adelante? Al lado la puso. Porque nosotros somos la esposa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Hay algunos pueblos que acostumbran que la mujer camina atrás. ¿No? Hay otros que la mujer camina adelante. Eso es la carne, pero el Señor la puso al lado. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Las manos, ¿vio? Ya se fue para arriba. Estaba para abajo y se fue para arriba. Pero no es capaz de caminar con el hombre espiritual. La carne, los que viven en la carne no pueden caminar con el hombre espiritual. No pueden caminar. O están demasiado adelante o demasiado atrás. Pero no pueden caminar con el hombre espiritual. ¿No? Y no tienen parte con nosotros. Pero nosotros queremos. Pero para que ellos puedan estar con nosotros, se tienen que lavar los pies. Es necesario la santificación en la vida práctica. Acá estamos hablando de la vida práctica, en el caminar. Porque los pies, ¿qué hacen? Caminamos con los pies. Y eso habla de la vida práctica. De llevar el Evangelio, de llevar el testimonio de Cristo, de anunciar, ¿qué usamos? Los pies. Habla de la vida de servicio, ¿no? Y aun cuando servimos, siempre el polvo se nos pega. Entonces, necesitamos ser santificados, purificados, limpiados. Hemos sido limpiados por medio de la sangre. ¿Sí? Hemos sido limpiados por medio de la sangre. Pero, y no es que nunca más tenemos que ser limpiados. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a leer. Lo que necesita ser limpiado son los pies. Lo otro ya fue limpiado. ¿Qué es lo otro? Y eso habla de la salvación inicial. Nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados. ¿Por medio de qué hemos sido lavados y limpiados? Por medio de la sangre. Pero necesitamos la santificación progresiva. Necesitamos ser limpiados por cuanto estamos en este mundo donde hay demasiada tierra, demasiada suciedad. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, entonces vino Simón y respondió Jesús en el 7, lo que yo hago tú no lo entiendes, comprendes ahora, más lo entenderás después. En el 9, y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo,
el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues el que está todo limpio, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Acá está hablando de la salvación inicial, pero si Jesús no había muerto todavía. Acá está hablando del lavamiento por la sangre. Y el Señor le decía a ellos, vosotros estáis limpios, ¿no? Pero Él no había derramado la sangre todavía en la cruz del Calvario. Él tenía que morir para que los hombres fueran limpiados por medio de la sangre. Pero acuérdense que le está hablando de las cosas que iban a acontecer por medio de esta narración. Él está hablando estaba en la última cena y le estaba hablando que lo que iba a ocurrir, ¿no? Por medio de esta última cena, él estaba hablando de las cosas que iban a ocurrir después de su muerte y después de su resurrección. Entonces, después de su muerte y después de su resurrección, ellos estaban limpios por la palabra, por la sangre de Cristo. Por eso le dice él, el Señor Jesús le dice, y Jesús dijo, el que está lavado no se necesita lavarse, sino, voy a leer el 9. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino que lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces cuando dice, no necesita sino lavarse los pies, porque nosotros hemos sido lavados por la sangre. Jesús ya lo veía a ellos, porque Él está hablando de algo que ellos no podían entender todavía, porque Jesús no había sido crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Esto no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Esta enseñanza, Él se la dejaba para después de que el Señor fuera resucitado, ¿no? Para después de que Él pasara por la muerte y por la crucifixión. Por eso le dijo, el que está limpio, Él lo estaba viendo allá, a los discípulos, que ellos estaban limpios. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Aunque estamos lavados por medio de la sangre, nosotros necesitamos ser limpiados, santificados por el lavacro y por la palabra, por la cuestión del polvo. En los pies necesitamos ser lavados. Y muchos que predican la gracia dicen que nosotros ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que ya no necesitamos más ningún tipo de lavamiento. Pero no es así. Nosotros decimos lo que la palabra de Dios dice. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Es decir, que nosotros, ¿qué es lo que se va santificando? Lo que es santo. La sangre de Cristo nos hizo santos a nosotros. Pero aunque nosotros somos santos, necesitamos ser santificados. Porque aquel que es santo, santifíquese más todavía, dice. Amén, gloria a Dios. Entonces la santificación es algo que nosotros tenemos que experimentar por el Espíritu Santo, por la palabra, tenemos que experimentar nosotros en nuestra vida diaria. Amén. Amén. Pero, entonces Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ¿no? Y pues todos estáis limpios, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y ahí se está refiriendo a Judas Iscariote, el que le iba a entregar, que a Judas no le alcanzó la sangre. No le alcanzó la sangre de Cristo sobre él. La sangre de Cristo no le alcanzó a él porque él se ahorcó. Él se suicidó. Él se quitó la vida. No es porque él lo traicionó, en el sentido de que lo entregó en las manos de los judíos, sino porque él no fue... Pedro cometió casi el mismo pecado, ¿no? Porque Pedro le negó al Señor y lo maldijo, pero él fue delante del Señor y se reconcilió con el Señor. Pero Judas no hizo eso. Judas se buscó un árbol, una soga y se colgó. Entonces no lo alcanzó la sangre a Judas. Pues estáis todos limpios y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
Gloria al nombre del Señor. Y porque sabía quién le iba a entregar, ¿no? Ahí dice claramente que se está refiriendo a Judas. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Se entiende? ¿Cómo no lavamos los pies los unos a los otros? ¿Cómo lavamos los pies? ¿Qué son los pies? El andar. El andar que nosotros tenemos. La vida de servicio que nosotros tenemos. ¿No? Nosotros somos sacerdotes. Todos estamos llamados para servir al Señor. ¿No? Mi esposa me decía, vos das a entender como que solamente los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles, ellos son los sacerdotes de este tiempo. Pero hablando con mi esposa veía yo que todos estamos llamados para ser sacerdotes. Lo que pasa es que no todos ejercemos el sacerdocio porque no todos nos santificamos. No todos estamos dispuestos a hacer, a entregar espíritu, alma y cuerpo para ser sacerdotes de Cristo, de Melquisedec. Entonces los que lo hacen, aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, aunque no sea, ellos pueden alcanzar el sacerdocio. ¿Y cuál es el sacerdocio? Tenemos que ir descubriendo cuál es el servicio del sacerdote. Primeramente, como dijimos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, ¿cómo dice, hermano? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es nuestro culto racional. Ese es lo primero que tenemos que hacer como sacerdotes. Y ahora vemos acá que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Todos tenemos un librillo. Todos tenemos el librillo en nuestras manos. Y tenemos el agua que nos santifica, ¿no? Que es la palabra de Dios. Todos podemos hacer eso, ¿no? Por eso Jesús le dijo a ellos, ellos no eran sacerdotes, los discípulos todavía, pero después él le estaba viendo, después de la cruz, después del derramamiento de su sangre, el Señor le estaba viendo como sacerdotes del nuevo pacto. Y uno de los servicios que nosotros tenemos como sacerdote del nuevo pacto es lavarnos los pies. Ahora, los pies no se podían lavar con sangre. Porque muchas veces vemos a un hermano que erra en su vida de servicio. Está sirviendo a Dios y erró. Y dice, bueno, este tiene que ser lavado nuevamente con la sangre de Cristo. No, tiene que ser lavado con el lebrillo y con el agua de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, fíjense, vamos a ir un poquito más y ya terminamos, hermano. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y ni el enviado es mayor del que lo envió. ¿Vio? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, y si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Gloria al Señor, ¿no? Y desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Alabado sea el Señor. Gracias, hasta aquí nomás por hoy, ¿no, hermano? Pero esta predicación sigue. Todavía tenemos mucho para hablar sobre esta predicación. No, ahora nosotros, cuando veamos a un hermano que en su vida de servicio se ensució los pies, no lo tenemos que condenar, ni tampoco que ladearlo, despreciarlo, sino que tenemos que usar el lebrillo y ponerle sus pies, por así decirlo, dentro del lebrillo y lavarlos. No, Pedro no podía lavarse él solo. No, él tenía que ser lavado. No es que Pedro, se metió dentro del lebrillo cuando entendió y no podía hacerlo solo. Él tenía que dejarse limpiar. ¿No? Y así, los hermanos, nosotros tenemos que, ese es nuestro trabajo. Y por este trabajo nosotros vamos a recibir recompensa. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermano. Mediten en este pasaje, vuelvan a leerlo, ¿no? Y está grabado, esto va a ser subido al canal de la iglesia para que lo vuelvan a escuchar, hermanos amados. Mandamos saludos al hermano Juan, a su esposa, a la familia, porque ellos están un poco gripados, como dijo mi esposa. Vamos a hacer una oración por ellos para que ellos puedan estar el miércoles con nosotros. Amén. Y todos los hermanos que hoy no están presentes. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, que tú puedas abrir el entendimiento de los hermanos para que ellos puedan conocerte. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho entender, Señor, cuál es nuestra función como sacerdotes del nuevo pacto. No como el sacerdocio de Aarón, Señor, porque tenía una ley que era administradora de muerte, sino que ahora estamos bajo un sacerdocio de vida, Señor, que es ministradora de santificación, de purificación, Señor, de limpieza. Oh, Señor, gracias te damos, Padre. Ahora te pido que tú bendigas a los hermanos que han escuchado esta palabra, que les reveles, que les ilumines, para que ellos puedan, Señor amado, Señor, llevar a cabo, Señor, su sacerdocio que tú le has dado, Señor, porque ahora tenemos un real sacerdocio, Señor, y tú nos lo has dado por medio de la sangre de Cristo. Bendice a los hermanos que van a volver a sus hogares, guárdalos en el viaje, protégelos de todo mal, Señor, que ellos puedan llegar sanos y salvos a sus hogares, guardados por tus ángeles. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Quédate con nosotros también, Señor. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.